Estoy teniendo algunas dificultades, jóvenes. Bueno, me escuchan, ¿no? ¿Verdad? Bueno, Sí, les decía que constantemente ustedes están haciendo inventario. Es decir, ustedes siempre hacen algún tipo de inventario. Tengo tantos kilos de azúcar, este mes he consumido tanto, tengo tanto de dinero, salgo con un cierto monto, llegan a su casa al final del día y ven cuánto tienen. Constantemente estamos haciendo balance, ¿ya? Entonces es algo natural, es algo innato. Entonces por eso mismo esto debería ser bastante familiar para ustedes. Es un poco de criterio, aplicar conceptos que ustedes manejan constantemente y no debería ser más complicado. Bueno, entrando ya en sí a la materia, al balance, a los conceptos, a la introducción, he querido poner acá más o menos qué es lo que se necesita para tener un buen balance, ¿ya? Para hacer un buen balance de masa o energía, en este caso, vamos a tener que revisar algunos conceptos básicos, ¿ya? Conceptos básicos que ustedes ya lo han revisado, lo han pasado en los semestres anteriores. Esto vamos a hacer una revisión muy rápida de unidades y dimensiones, vamos a hacer algunos ejercicios. Dentro de todos estos temas que están con rojo, conversión, definición y conversión, es como es algo importante, como una base para esta materia. Y de hecho para todo lo que se viene más adelante. Entonces, dentro de esto, de esto principal, de este cuerpo principal, vamos a ver, ¿no? Dimensiones y unidades. Mol lo conocen. Densidad es una propiedad que ustedes le van a estar viendo constantemente. Concentración, ustedes ya concentración, fracción másica, fracción molar, etc. Y estos otros conceptos que no lo vamos a ver. Temperatura, presión no son... en balance de energía lo vamos a tocar, pero muy poco. Ya son conceptos que ustedes ya lo manejan. Posteriormente, bueno, con todos estos conceptos como base, ustedes teniendo fuente de datos para su problema, esto debería ser también muy importante en mi GenSea que está en el centro, para cualquier problema que ustedes tengan que ver, para cualquier tema que ustedes tengan que resolver, van a necesitar normalmente fuentes de datos, ¿ya? Esa fuente de datos normalmente la van a requerir porque el problema no va a estar como ahora en la materia se les va a dar todo, no sé si se les da toda la información para que ustedes puedan resolver. En un problema en la vida real, ustedes van a tener que encontrar hasta la información, los datos, etcétera, ¿no? Generarse los datos. Entonces, teniendo toda esta base, teniendo los datos, debería tener una técnica de solución de un problema, ¿ya? De balance de masa. Esa técnica de solución viene por los conceptos que yo les voy a proporcionar a lo largo del semestre, ¿ya? Esas técnicas, si ustedes aprenden, van a aprender con bastante soltura a hacer los ejercicios. No es muy complicado, las técnicas son bastante, como les digo, es percepción, es un poquito de criterio, ¿ya? Y sí se les da algunos principios, algunos procedimientos, ¿ya? Algunos tips y unos procedimientos específicos, perdón, no especiales, específicos para poder hacer una secuencia y resolver un problema. Teniendo una técnica, muchas veces voy a tener que hacer una elección de una base de cálculo, ¿ya? Vamos a ir viendo y desglosando más adelante, pero fíjense, todo lo que está remarcado con rojo es muy importante para resolver un problema, ¿no? Es decir, una elección de una base de cálculo. Puede ser que en algún momento yo les diga, a ver, quiero preparar, como debe pasar en su casa, quiero preparar una torta. Seguramente van a empezar a preguntar, ¿no? ¿Para cuántas? ¿Para cuántos vamos a preparar la torta? Entonces ahí viene la base de cálculo, ¿no? Es decir, tiene que haber una base de cálculo sobre la cual estructurar el problema. Por el otro lado, si entramos con reacciones químicas, voy a necesitar la ecuación química de su estequiometría. Todo esto
ya converge hacia un buen balance de masa y energía. Y obviamente aquí están, ¿no?, las computadoras digitales que ahora nos ayudan bastante. Yo presumo que ustedes saben usar Excel, ¿no? Yo esperaría que este semestre vamos a empezar a usarlo un poquito, vamos a empezar a verlo un poco, el tema del Excel, uso del Excel, ¿ya? Bien, si hay alguna duda me paran, por favor, ¿ya? Si hay alguna consulta, me paran. Ok, unidades y dimensiones. Esto es sencillo, esto constantemente lo he estado haciendo, que es una cantidad normalmente así como lo, perdón, una cantidad normalmente cualquiera que sea esta, posee normalmente un valor y una unidad, ¿ya? Es muy pocas dimensiones, muy pocas cosas que vamos a poder medir sin darle una unidad. Es decir, siempre medimos nosotros, por ejemplo, kilos, ¿no? 5 kilos, es decir, 2 metros, 3,6 minutos. Normalmente vamos a tener que estar familiarizados con esto para hacer los balances, ¿ya? Es siempre tener en mente que un número, cualquiera que este sea, tiene una unidad. Yo he visto en varias ocasiones en los problemas que trabajan con unidades equivocadas, es decir, en un punto puede estar en metros y en otro en centímetros. En uno puede estar trabajando kilos y en otro están trabajando litros. Es decir, si no hace un buen análisis, no van a tener un buen resultado. Entonces, la dimensión, ¿no? Tiene que haber una dimensión. Esa dimensión normalmente es algo que puede medirse como lo tenemos, la longitud, tiempo, masa, temperatura, que son las dimensiones básicas. Algunas definiciones o remarcaciones especiales que vemos acá es que las variables, las unidades, tienen que tratarse como variables algebraicas, ¿ya? Y pueden combinarse, perdón, por multiplicación o división. Me voy a pasar a bueno, a ver, vamos a ver primero cómo vamos con esto, en qué punto estamos. Bueno, unidades básicas, ¿no? Las que manejamos. Hay muchas más, pero normalmente esta es la base sobre la que nos desenvolvemos. Masa, longitud, temperatura y tiempo. De aquí pueden haber múltiplos o submúltiplos, ¿no? Es decir, fracciones hacia arriba o hacia abajo. Y las derivadas, que son las que se obtienen multiplicando o dividiendo unidades. Aquí hay algún ejemplo, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Newton, para comenzar, el Newton, acá hay ejemplos de unidades derivadas. Por ejemplo, el Newton es masa por aceleración, ¿no? Es decir, kilogramo por metro segundo al cuadrado. Y el Newton multiplicado por el metro me da el joules, ¿no? Entonces estas se dicen que son unidades derivadas porque las básicas son estas. Las básicas son masa, kilo, longitud, metro, temperatura, grados centígrados y tiempo normalmente segundo. Las otras unidades que manejamos son múltiples normalmente, ¿no? Las unidades básicas son esas que acabo de mencionar. Acá, por ejemplo, no, es decir, a ver, voy a, aquí, en este ejemplo que está ahí, me voy a pasar a la pizarra, voy a compartir mi pizarrita virtual. Me van a decir si lo están viendo. ¿Están viendo la pantalla vacía? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, a ver, bien, voy a empezar a trabajar en esta pizarrita, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo, a ver, estoy haciendo, por ejemplo, ¿no? Tengo una distancia, por ejemplo, ¿no? Una distancia. Y esto es igual a, por ejemplo, 3 metros, ¿no? Yo tengo 3 metros de una distancia. Y tengo un tiempo. Tengo un tiempo que son, por ejemplo, 5 segundos, ¿no? Entonces, miren, distancia sobre tiempo, yo sé que esto es velocidad, ¿no? Entonces son unidades derivadas. Entonces yo digo, la velocidad es decir, son unidades combinadas, ¿no? 3 sobre 5 metros sobre segundo, ¿no? Entonces yo tengo una unidad derivada, ¿ya?
Entonces, a partir de las unidades básicas, yo puedo obtener las unidades derivadas. Por ejemplo, ahora les voy a dar otro ejemplo al revés. Por ejemplo, si yo digo tengo 12 metros cuadrados, ustedes se pueden dar cuenta que esto es una multiplicación de dos dimensiones, ¿no es cierto? Es decir, por un lado tendré metro y por el otro lado también tendré metro, ¿no? Es decir, son dos dimensiones que estoy multiplicando que me van a dar al final metro cuadrado, es decir, área, ¿no? Yo puedo decir entonces que yo deduzco muchas veces a partir de las unidades algunas ecuaciones, ¿no? Entonces el área, que es metro cuadrado, no es nada más que una dimensión multiplicada por una segunda dimensión, ¿ya? Entonces, a ver, en uno u otro lado, por ejemplo, yo puedo tener, perdón, se me fue, yo puedo tener lo siguiente. Yo puedo tener lo siguiente. Por ejemplo, aquí tengo un dato. Ya tengo el siguiente dato. Ya tengo la siguiente información. Por ejemplo, tengo un flujo másico. Un flujo másico. Ya. Perdón. Estoy ejercitando con esto y no me estoy pudiendo adecuar. Tengo un flujo másico, ya que, por ejemplo, me dicen que es igual a 5 kilos por segundo, ¿ya? Flujo másico, ¿ya? Bien. Si yo tengo una unidad que es, por ejemplo, tengo la densidad, ¿no? Que vamos a empezar a hablar de todas estas unidades, la densidad, y tengo una densidad que es 0,2 kilogramos metro cúbico, yo podría obtener una, a ver, si yo les digo, si yo divido esto, si yo divido el flujo másico, que le voy a llamar L, ¿ya? Esto le voy a llamar L, y a esto, yo sé que esto es la densidad. Si yo divido esto, es decir, si divido L sobre densidad, ¿qué tendré? ¿Qué tendré como resultado? Fíjense que yo puedo dividir 5, es decir, kilogramos sobre segundo, dividido entre 0,2 kilogramos dividido entre metro cúbico. ¿Qué tendré? ¿Qué unidades obtendré de eso? Si hago extremos con extremos y medios con medios, ¿qué obtendré? Metro cúbico sobre segundo. Metro cúbico sobre segundo, exactamente. Metro cúbico sobre segundo. ¿Por qué? Porque esta unidad, kilo con kilo, se va a ir extremo con extremo, medio con medio, metro cúbico sube, segundo queda abajo. Entonces tengo aquí, el resultado será 10, ¿no? 10 metros cúbicos por segundo. Entonces, al dividir el flujo másico entre la densidad, en definitiva lo que voy a tener es el flujo volumétrico, que le vamos a llamar F, ¿ya? Esa va a ser la nomenclatura que vamos a ir y se van a ir habituando, por favor, en la materia, ¿ya? Normalmente los flujos másicos les vamos a llamar L y los flujos volumétricos los vamos a poner con la letra F, ¿ya? Para nuestra materia. Bien, me voy a irme. Quería darles ejemplo solamente para decirles que se pueden deducir, ¿no? Se pueden deducir, perdón, estoy mal ahí, no es 5 sobre 0,210, ¿no? Estaba mal con el dato, es 25. Estoy mal ahí con el resultado. Bien, si yo
si yo empiezo a hablar de problemas, voy a necesitar una definición bastante importante, ¿ya? Lo que les decía hace un momento. Normalmente he visto que en muchos casos, muchos de sus colegas no hacen uso de la homogeneidad dimensional. Este concepto es importante, ¿no? Si ustedes están seguros que en algún problema, su problema, sus términos de su ecuación son dimensionalmente homogéneas, y vean la palabra, ¿no? Dimensionalmente homogéneas, pueden no usar las unidades al resolver un problema, que es lo que normalmente hacen, ¿no? Es decir, yo no he visto que, perdón, ¿están viendo? ¿Qué están viendo ahora? ¿Están viendo la pantalla del PowerPoint? Diapositiva. La diapositiva. Las diapositivas. Ya, ok, estaba bien entonces. Sí. Es decir, tienen que tener cuidado con el uso ya de las dimensiones. Esto ya lo han recalcado, estamos simplemente revisando. Entonces, aquí es donde tenemos que usar este principio que decía que las unidades se manejan como variables, ¿no? Como ecuaciones, es un sistema algebraico para sumar o restar específicamente. Yo puedo sumar 3 centímetros con 1 centímetro, ¿no? Puedo sumar o restar. Pero no puedo sumar, a pesar de que son dimensiones de longitud, no puedo hacer una resta de centímetros con milímetros. Tendré que hacer previamente alguna conversión. Es eso lo que se refiere a homogeneidad dimensional, ¿ya? Conversión. Todo esto lo han visto ya jóvenes, por eso estoy yendo un poquito rápido. Ya no hay mucho que hablar acá, vamos a hacer ejercicios más bien dentro de un momento. Bien, en el anterior ejercicio, en el anterior problema, en este, habíamos visto que yo no puedo hacer esta resta, ¿no? No puedo hacer esta resta porque no son, dimensionalmente no es homogéneo. A pesar que les decía que son dimensiones, pero es longitud, pero no tienen la misma, no tienen el mismo, es decir, una es básica y la otra es múltiple, ¿no? Entonces no puedo hacer esta operación. Lo que tengo que hacer seguramente es hacer una conversión. Y aquí viene este concepto que estoy empezando a ver. ¿Cómo lo hablo, cómo manejo la conversión yo en la materia? Ya la conversión normalmente va a ser un factor, ya yo le voy a llamar factor de conversión, que normalmente puede tener esta estructura, unidad antigua sobre unidad nueva, o al revés. Esto puede ser inverso también, es decir, dependiendo de lo que nosotros querramos, vamos a utilizar esta división como un factor, ¿ya? Entonces, esto que está acá, vamos a llamarle factor. Y aquí les doy un ejemplo. Por ejemplo, si tengo 36 miligramos, quiero convertir esto a gramos, este va a ser el factor de conversión, ¿no? Es decir, de 36 miligramos quiero ir a gramos, aquí es donde utilizo este concepto de factor de conversión. Es decir, como yo tengo que encontrar en gramos, la unidad nueva estará arriba y la unidad antigua estará abajo para que se puedan anular, ¿no? Es decir, no estoy pudiendo agarrar. ¿Ya? Entonces, esto hace que manejarlo como un factor hace que yo pueda hacer esta operación de anular, ¿no? Entonces, vamos a manejar la conversión como con esta división, unidad antigua sobre unidad nueva o viceversa, ¿ya? Yo sé que ustedes manejan bastante bien reglas de 3, pero les aseguro que aprendiendo este factor de conversión, manejar factor de conversión, les va a resultar mucho más sencillo hacer una transformación muy rápida, ¿ya? Esto a mí me ha ayudado bastante a resolver problemas rápidos en más corto tiempo y mucho más, manejar más lógica, ¿no? Al resolver los problemas. Bueno, aquí están las unidades. Siempre, por favor, les voy a pedir que tengan a mano sus tablas de conversiones, porque vamos a estar relativamente en varias ocasiones haciendo transformaciones, ¿no? Vamos a necesitar que ustedes hagan uso de
de estas tablas. Este es simple, ¿no? Es decir, aquí está un segundo, es igual a tantos minutos, etc. Un minuto es igual a 60 segundos. Esta tabla es bastante sencilla. Esta, quiero ver si la entienden. Esta es una tabla que tiene una entrada y una entrada horizontal y una vertical, ¿no? Es decir, aquí un julio, por ejemplo, voy a hacer mi puntero láser, por ejemplo, un julio es igual a 0,00277 kilowatts hora, ¿no? Un kilojulio es igual a 0,9478 BTU. 4,18 kilojulios es igual a 1 kilocaloría, ¿ya? Entonces, ustedes pueden acceder en esta tabla de esa manera. Esta es bastante útil también, bastante simple, concisa. Comprime mucho las tablas porque aquí pueden hacer varias conversiones al mismo tiempo, ¿no? Es bastante útil este tipo de tabla. Aquí lo mismo, ¿no? Un kilovatio, miren, acá un kilovatio es igual a 859 kilocalorías sobre hora, ¿ya? Este tipo de tablas también se van a encontrar ustedes en varias ocasiones. Bien, vámonos a los problemas. Perdón, antes de eso. Ya hemos utilizado hace un momento el concepto de densidad. Ya, antes de entrar a los problemas, quiero revisar esto. La densidad, ya lo saben, es simplemente la masa sobre el volumen. Densidad relativa ya es un concepto que ya se ha perdido mucho, pero que trata nada más que de la relación de dos densidades. Es decir, la densidad relativa, así como está definido, es la densidad de cualquier sustancia que ustedes quieran o estén analizando sobre la densidad del agua a 4 grados centígrados y una atmósfera. Ya esto está mal escrito. Entonces, es la densidad del agua a 4 grados centígrados y una atmósfera. Entonces, esta densidad relativa, en algunos libros yo todavía he visto, en algunos libros, por ejemplo, que manejan algunos temas de petróleo, he visto que manejan todavía densidades relativas. Entonces, es bueno nomás darles este concepto, ¿ya? Entonces, a ver, me voy a pasar a la pizarrita otra vez. Por ejemplo, si yo digo, me voy a ir acá. Por ejemplo, voy a hacer un espacio acá. Si yo tengo, me pueden decir la densidad relativa, ya, por ejemplo, de la sustancia, qué sé yo, a ver, del alcohol, ya, del alcohol. La densidad relativa, perdón, del alcohol es igual a, no sé, 1,2, ¿ya? Imagínense que les estoy poniendo ese dato, ¿ya? La densidad relativa del alcohol es 1,2. ¿Qué es 1,2? O sea, ¿cómo manejan esa información? Entonces, ustedes dicen, la densidad, ya, por definición, este dato, la densidad del agua, ya, a 4 grados centígrados y una atmósfera, es igual a 1 gramo centímetro cúbico, ¿ya? Es exactamente eso. También, y esto para que lo tengan ya grabado, esto, si ustedes multiplican la densidad expresada en gramos por sobre centímetros cúbicos por 1000, van a tener la unidad de la densidad en kilogramos metro cúbico, ¿ya? Ese es un dato que por favor quiero que lo tengan presente siempre en su cabeza.
Entonces es fácil, ¿no? Si yo sé que la densidad relativa del alcohol es 1.2, diré entonces, yo sé que la densidad relativa del alcohol es nada más que la densidad del alcohol, ya no relativa, sobre la densidad del agua en estas condiciones que acabo de expresar. Entonces, si yo quiero conocer esa densidad del alcohol, diré, ¿no? La densidad del alcohol no es nada más que la densidad relativa del alcohol por la densidad del agua, ¿ya? Por la densidad del agua. Entonces, básicamente, ¿cómo se obtiene la densidad de la sustancia? Multiplicando esto por 1 o por 1000, ¿no? Entonces será 1.2 gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Me he inventado el ejercicio por si acaso, esta no puede ser nunca la densidad del alcohol, o 1200, 1200 kilogramos metro cúbico, ¿ya? Entonces, es así como vamos a manejar esto de la densidad relativa. Bien. Si se corta, jóvenes, la clase Ingeniero, ¿puedo volvemos. hacerle una pregunta, ingeniero? Dígame. Mire, esta fórmula que acaba de demostrarnos para sacar la densidad relativa de Ujú. alguna sustancia o materia, mire, dice densidad del alcohol sobre la densidad del agua en esas condiciones, ¿no? Pero en esas condiciones, la densidad del agua va a ser 1. Sí. Entonces tienen que estar en las mismas condiciones la sustancia de la materia que queremos saber, ¿no? En todo caso, siempre sería densidad relativa igual a densidad de ese material, ¿no? ¿Estoy en lo correcto, ingeniero? No le entendí bien la pregunta. O sea, mire, digamos, si yo tengo una densidad de 5, póngale, cualquier Ujú. densidad, una densidad de 5, sobre la densidad Relativa. del agua que va a ser 1, no, densidad normal, solo densidad. Ujú. Entre la densidad del agua que es 1, saldría la densidad relativa igual 5. Sí, Y si pongo cualquier valor entre 1, siempre va a salir el mismo valor. exactamente. Siempre va a Entonces, salir el mismo valor. Porque es justamente eso, nada más. Es simplemente a lo que van a hacer ustedes es eh, darle las unidades que ustedes quieran. ¿Ya? Es justamente eso, no va a cambiar. La densidad del agua es por eso que está dividido entre la densidad del agua a esa condición. ya. Vale, ingeniero, gracias. Ya, bueno, no sé si le entendí y le respondí correctamente. Pero no es nada más que lo que les decía, ¿no? Es decir, como es una relación de densidades y la densidad del agua específicamente está en esas condiciones. Puede ser que el de la sustancia no esté en esas condiciones. Ya, por lo menos es el concepto que como yo lo aprendí. No me dicen que ambos tienen que estar en las mismas condiciones. La densidad del agua el referencial es 4 grados centígrados y una atmósfera. ¿Ya? Ese es el referencial del agua para encontrar la densidad relativa de cualquier sustancia. ¿Ya? Bien, continúo acá. Una cosa también que constantemente tenemos algún problema, bueno, algún concepto errado, es que el peso, nosotros hablamos de peso, ya, pero el peso, tal como está definido, es la masa por la gravedad. Entonces, yo escucho hablar yo mismo, ¿no? Cometo el error, yo peso 50 kilos, yo peso 100 kilos. Nunca 50 kilos, pero, ok, si puedo hablar de kilo fuerza, puede ser. Pero no voy a decir, estoy pesando 50 newtons, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es un concepto también que se maneja bastante, ¿ya? El peso, más bien no lo manejamos mucho, pero por la definición es importante que lo tengamos presente. El peso, aquí lo estoy poniendo como delta, no es nada más que la masa por la gravedad. Y si se acuerdan, la masa es kilogramos y la gravedad es metro segundo al cuadrado, entonces el peso
va a estar expresado en unidades de fuerza, ¿no? Newtons, por ejemplo. Newtons puedo transformar a kilogramo fuerza, por ejemplo, ¿ya? Pero nunca decimos yo peso 50 o 90 kilogramos fuerza, ¿no? Siempre hablamos de masa simplemente. Entonces, ahí hay un concepto errado, ¿no? Que hay que siempre, es bueno remarcar, ¿ya? A ver, el volumen específico, otro concepto también que se maneja, vamos a manejar casi al finalizar la materia, en lo que es, en la carta psicométrica se maneja bastante el volumen específico. ¿Qué es el volumen específico? Si densidad es masa sobre volumen, el volumen específico es volumen sobre masa. Y es exactamente el opuesto de la densidad, ¿ya? Entonces, no se asusten si encuentran una unidad donde les digan, ok, yo tengo 2 metros cúbicos por kilogramo, ¿ya? Es el volumen específico. Es lo mismo que densidad. Yo tengo 1,2 kilogramos por litro, ¿no? O 1,2 gramos por centímetro cuadrado, centímetro cúbico, perdón. Y volumen específico puede ser, yo tengo 0,5 centímetros cúbicos por 1 gramo, ¿no? Es el inverso de la densidad. Esto se maneja bastante en algunas operaciones unitarias, en algunos temas específicos, se maneja bastante como el volumen específico, cuando ya se quiere tener como base la masa, la unidad de masa, ¿ya? No la unidad de volumen como en este caso. Entonces, les vuelvo a recalcar, en el caso de la ciclometría, en ciclometría se maneja bastante esta unidad. Entonces, todo esto, a ver, densidad, volumen específico y peso molecular, yo los voy a considerar factores de conversión, ¿ya? Yo los voy a considerar factores de conversión. Es decir, este y este, que es el peso molecular, que ustedes lo conocen, los voy a considerar siempre como factores de conversión. ¿Qué me permite? ¿Qué me permite la densidad? La densidad, ¿por qué le llamo factor de conversión? Porque me permite transformar masa en volumen. Si ustedes si lo consideran como un factor de conversión, la masa está arriba y el volumen está abajo. Entonces yo puedo convertir volumen en masa y viceversa, ¿no? Y con el volumen específico yo puedo convertir unidad de masa en volumen. Con el peso molecular yo puedo convertir la masa en mol o el mol en masa, ¿ya? Entonces, quiero que practiquen en su cabeza estos conceptos como factores de conversión, ¿ya? Entonces, al pensarlo así, yo sé que se van a dar cuenta más fácilmente qué es un factor de conversión. Ok, se está por acabar el tiempo. Creo que ya nos resta muy poco. Vamos a continuar en un momento. Ok, voy a continuar hasta que se corte, ¿ya?